Y bueno, creo que ya tenemos en línea a tu invitado, Juan. Preséntalo como siempre. Sí, cómo no. Jonathan, antes que nada te saludamos. Estoy aquí con Hernán Berizo. ¿Cómo estás? Saludos, Juan y Hernán. Un placer desde San José de Costa Rica. Un abrazo extenso para toda la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Le cuento un poco a la audiencia. Jonathan primero tiene algunas horas menos, así que no hay que ponerse triste por él porque es más temprano allá que aquí. O sea, tiene algunas horas más que nosotros por delante. Bueno, y quiero contar, Jonathan, para que la gente sepa, él ha tenido su carrera política, ha sido legislador, miembro de la Asamblea Nacional de Costa Rica, que Costa Rica yo conozco, es un país divino, realmente muy lindo país, sobre todo caracterizado por la diversidad que tiene en términos de flora, de fauna, bueno, y todo uno ve las distintas ofertas que tiene para visitar, tanto en el Caribe como en el Pacífico, es maravilloso. Mirá, Jonathan, sobre todo me interesaba que la audiencia hable contigo porque tienes una experiencia muy importante para la Argentina que tiene que ver con la OCDE, ¿no? Que suena algo medio volado, pero quiero ver si vos y también Hernán podemos contarle a la gente de qué se trata esto de que Argentina está intentando ya hace muchos años ingresar a un organismo internacional que, en lo que hay de esta entrevista, queremos saber de qué se trata este organismo, por qué es importante para cualquier país y particularmente para la Argentina, qué pasó en Costa Rica, tomándola como ejemplo. Así que esa es la idea un poco de la entrevista del día de hoy. Claro que sí, para servirles. Bueno, vamos entonces. ¿Cuándo hicieron ustedes el proceso? Exacto. A ver, Juan, en Costa Rica empezamos en el 2012, 2013, el proceso de adhesión a la OCDE. Nos tomó casi 10 años en terminar lo que en un momento se empezó en el gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla. Y eso es porque mucho de la posibilidad de entrar a un organismo que de mala intención se ha tachado como de países ricos, y yo más bien lo traslado a un organismo donde están los países más importantes y que quieren hacer mejor las cosas en el planeta para poder llevarle bienestar a sus ciudadanos, que es básicamente el eslogan que tiene la organización. Nos tomó 10 años, pero básicamente en el tercer gobierno, este servidor junto con unos compañeros diputados presentamos la creación de una comisión especial exclusiva para poder llevar a Costa Rica a la OCDE. Teníamos 16 meses para aprobar 14 leyes. En Costa Rica tardan 2-3 años cada legislación en aprobarse y logramos 14 en 16 meses, simplemente teniendo una visión a largo plazo, entendiéndonos, comunicándonos y viendo de que teníamos grandes oportunidades de llevar a Costa Rica al siguiente nivel de crecimiento, de bienestar, de producción. Y así lo hicimos. En la OCDE, lo que nos dan en este momento pues son recomendaciones. Hoy precisamente se dio el estudio económico sobre Costa Rica. Las señales son muy positivas y de una vez nos señalan cuáles son los tornillos que hay que tocar para que la máquina funcione mejor. Eso es lo que ganamos, expertos de 38 países de forma simultánea, sumando criterios, sumando ideas y sumando una visión que estamos intentando desarrollar en Costa Rica para llevarle un mejor vivir a todos los costarricenses. Cuando me di cuenta, Juan, y te lo he comentado más de una ocasión, que Argentina estaba en ese proceso, es cuando yo estaba saliendo, Argentina se estaba armando para poder hacer la aceptación de la invitación, para poder participar de este proceso final de incorporación. Yo te dije de una, Argentina tiene que estar ahí porque ahí están los mejores. Y en mi concepción, Argentina siempre ha sido un país de gran prestigio, de gran honor para toda la política internacional, y no pueden estar fuera de una organización a la cual se le va a traer grandes beneficios a la Argentina. Excelente, Jonathan. ¿Hernán? No, ahí me llamaba la atención cuando Jonathan dijo Argentina tiene que estar porque ahí están los mejores. ¿A qué te referías, Jonathan, cuando decís ahí están los mejores? Ahí están los países que tienen una visión de desarrollo, ahí están los países que están pensando más allá del cortoplacismo, ahí están los países que quieren dejarse ayudar por otros, que quieren aprender de experiencias ajenas para saber por dónde no hay que pasar y por dónde hay que pasar.
ahí están los países que quieren presentar a sus mejores equipos técnicos para poder hacer lecturas oficiales sobre lo que están haciendo todos. Por eso son 22 comités que evalúan constantemente la política pública de los países miembros, y lo que generan son recomendaciones. Los países perfectamente pueden, Hernán y Juan, andar solos en el desarrollo del crecimiento. Sin embargo, por experiencia en Costa Rica y experiencia de otros países, el andar solo lo que hace es ir más lento. No significa que hay menos carga, significa que tenemos que ir solos, abriendo camino, solos, lamiéndonos las heridas de los errores, solos, tratando de tener una visión a largo plazo en medio de un globalismo en donde los atajos se presentan muy frecuentemente y no necesariamente son los mejores caminos. Cuando digo que Argentina tiene que estar donde están los mejores, es que en la OCDE hay un grupo de países que en diferentes áreas nos ponemos la camiseta, nos arrollamos las mangas y nos colaboramos, co-creamos para poder generar buena política pública, y al final de cuentas lo que intentamos es que todos los países no demos tantas vueltas y empezamos a generar una ruta lo más directa posible hacia los objetivos que se traza, no la administración de turno, sino la visión de desarrollo que tiene un país. En el caso de nosotros, ya pasamos de un gobierno de izquierda a uno que se tilda de derecha, y la OCDE sigue dando las pautas, los gobiernos siguen viendo los nortes, la ejecutividad en la Asamblea Legislativa se toma de la mano, siempre se pregunta en todos los proyectos de ley qué dice la data de la OCDE sobre este tema, sobre el otro tema, cuál es la mejor práctica, cuál país ha logrado resolver este problema y de qué manera, porque la política comparada se hace en un nivel mucho más focal y mucho más de alto nivel. Excelente, Jonathan. Mira, a mí me interesa que cuentes desde el punto de vista político cómo fue las circunstancias donde no tenía mayoría en la Asamblea el presidente que le tocó de turno estar en medio del proceso de adhesión, y bueno, vos no pertenecías al oficialismo en esa época, y sin embargo fuiste presidente de la comisión, por lo que entiendo, y pudiste llevar adelante junto a tus pares con éxito ese proceso. Que nos cuentes un poco cómo fue, porque creo que es muy virtuoso que haya ocurrido eso, se ve que había consenso. Había consenso, Juan, porque de los 57 congresistas que tiene el Parlamento en Costa Rica, solo 9 eran del oficialismo. Es decir, había una inmensa cantidad de diputados de diferentes partidos políticos que adversábamos al oficialismo en el Congreso, y que a partir de ahí generaba el primer reto: concordar, comunicar y crear. Y a partir de ahí, en el mes número 5 de la administración, entramos básicamente el presidente, los diputados, todos los diputados al mismo tiempo. Lo que hicimos fue presentar esta moción. Después de 2 meses de darle larga el Poder Ejecutivo a esta moción y de la oposición presionar, porque todos teníamos una visión de desarrollo muy a largo plazo, la luz larga la teníamos activa, no queríamos solo apagar incendios del momento, sino que queríamos empezar de forma paralela a gestar los proyectos que vinieran a dar bienestar en el mediano y largo plazo al país. Se aprobó una moción para integrar la comisión con una cantidad reducida de diputados. Éramos un número menor a 10 diputados, y de esos solo 1 era del oficialismo, es decir, 8 éramos de la oposición. En este caso, este servidor era de la oposición más radical al ejecutivo de ese momento, por diferencias sumamente marcadas en lo ideológico, y logré, con comunicación, con diálogo, con creación, tendiendo puentes, escuchando y generando esa sinergia de visiones de todos los grupos políticos, mantenerme 3 años en la presidencia de esta comisión que se creó solo para la incorporación. Duramos 3 años, y los 3 años logramos crear este espacio para la presidencia de la comisión, con un apartado muy especial, Hernán, y también Juan y amigos que nos ven y nos escuchan en toda Argentina. Es que los proyectos de ley no eran sencillos, hasta el más sencillo generó grandes dolores de cabeza en la negociación. Llamadas iban, llamadas venían hasta París, en la sede de la OCDE, para que los equipos técnicos nos valoraran las ideas que teníamos para poder llevar a cabo la solicitud que nos daban para mejorar las prácticas legislativas. Y aquí quiero hacer un paréntesis.
Lo que da la OCDE no es un mandato, es un marco de acción en lo cual adentro se dan recomendaciones de ese marco y cada congreso, cada país lo que puede hacer es mover las piezas dentro de este marco de trabajo, siempre y cuando no se salga de los límites para poder hacer buenas prácticas, porque si queremos hacerlo bien, tenemos que seguir el consejo de los demás países que ya han pasado por donde asustan, diríamos nosotros acá, y generamos esa política de Estado, política pública. Los proyectos, incluso uno había, y me gusta comentarlo, ya en algunas ocasiones con Juan lo hemos hecho, un proyecto de ley que se intentó aprobar durante 20 años en Costa Rica, 5 distintas versiones de texto, y siempre topaba contra pared porque los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, los partidos políticos, hasta el mismo gobierno, todo el mundo se oponía. Cuando alguien estaba de acuerdo, el otro decía que no. Simplemente era el temor a algo que no conocían, y lo que hicimos nosotros en esa oportunidad fue sentar a todos los grupos, todas las cámaras empresariales, todos los sindicatos, todos los partidos políticos. Nos sentamos con medios de comunicación durante 3-4 días de tiempo completo en una salita a explicarles el proyecto, a escuchar sus temores y sus propuestas, y resulta que todo lo que proponían era sumable y todos estaban de acuerdo con el fondo del proyecto. Esa fue una aprobación unánime, la hicimos y la logramos en escasos 3-4 meses, lo que había durado 20 años, y así fue el método OCDE. El método OCDE es comuniquémonos, escuchémonos, tratemos de entender que todos queremos la mejor versión de un país en el cual vivimos y que tenemos que ponernos de acuerdo porque lo radical no tiene cabida en la visión de largo plazo de construcción y desarrollo. Mira, a ver, Hernán, si lo reflexionamos juntos con respecto a la Argentina. Sí, está pensando eso. No, y esto es muy interesante porque, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Veamos todo lo que acaba de decir Jonathan, que me parece muy interesante para la Argentina. Primero estamos hablando que todo este proceso se dio con un presidente que tenía 9 legisladores de 57. Exacto. O sea, minoría absoluta. Que el presidente que llevó adelante el liderazgo de la comisión OCDE para sacar las leyes era de la oposición más acérrima, que era Jonathan. O sea, muy interesante para traspolar de alguna manera y analizar el caso argentino. Lo que me parece más importante para mí, y que surge lo que dice Jonathan, es que uno tiene los partidos políticos, tiene los sectores de influencia, obviamente el sector privado, la competencia, los sindicatos, la sociedad civil, todo esto, pero ¿qué es lo que trae la OCDE que está contando Jonathan? Trae a el día de hoy, 38 países que si uno quiere hablar de justicia, las políticas de justicia. Uno quiere hablar de salud, las políticas de salud. Uno quiere hablar de la política tributaria, la política tributaria. Y traen los países su verdadera política. Aquí no es un organismo de crédito. No va a dar dinero la OCDE. No es ni siquiera el Banco Mundial, que está asociado a el FMI. Acá estamos hablando de un órgano donde son los propios países que se ayudan a estudiar sus políticas y a crecer. Entonces me parece que ahí es una especie de facilitador la OCDE, y obviamente para pertenecer hay que tener los estándares de los países más desarrollados del planeta. Lo único que digo yo, aquí quien introdujo la OCDE fue, hace mucho tiempo, en el 82, previo a la democracia, inclusive en la Argentina, en el gobierno militar, en algunas comisiones especializadas vinculadas al agro, por ejemplo, semillas, etcétera. Pero luego fue Mauricio Macri, la realidad, quien introduce fuertemente que la Argentina debía aprovechar OCDE para ordenarse. Y luego vino el kirchnerismo con 4 años que a la Argentina surtió frutos lo de Macri, unos años después, es invitada junto a otros 5 países y no contestó Alberto Fernández, así que le tocó a Milei presentar la hoja de ruta, que la hizo en marzo, cuando el resto de los países, los otros 5, lo hicieron inmediatamente en el 2002, ¿no? La invitación fue a los 6 países en febrero del 2022, perdón. Entonces, a lo que voy es, ahora hay una gran oportunidad. Yo no veo que esté en la agenda OCDE, ni de la gente, ni de la política. Entonces, lo que digo es una lástima que no estemos aprovechando esto que está contando Jonathan para unir a los argentinos detrás de algo que no es otra cosa que discutir políticas públicas. Decía que no es un club de ricos, y ahora te pregunto, ¿cómo nace la OCDE? No sé si querés contar del Plan Marshall. Estaba destruida Europa. O sea, eran países destruidos, destruida su industria, su ciudad. Es como Bahía Blanca, todo el país, en este momento, todo destruido. Y eso fue el Plan Marshall, y ese es el origen de OCDE.
¿O no, Jonathan? Así es un origen muy noble el que tuvo la OCDE, y a partir de ahí tuvo la nobleza de sumar países que tuvieran visión de desarrollo. Me gustó mucho algo que dijiste, Juan, y es el unir a un país en pos de una visión y ordenarlo. A veces creemos en la política criolla de un país que somos totalmente capaces de salir solos del atolladero en el que nos hemos metido por años, que somos capaces solos de salir adelante, y a veces sí, a veces somos capaces, nos toma tiempo, nos genera heridas en la sociedad, pero puede que lo logremos. El asunto es que hay dos formas de lograrlo: con mucho tiempo y dolor, o sabiendo y escuchando experiencias de países y de especialistas que nos quieren tender la mano y nos quieren ayudar. Esa es la diferencia de los dos caminos. Lo que viene a generar el inicio de la OCDE allá con el Plan Marshall, y lo que ha ido en aumento, es una visión de un bienestar para la sociedad. El anterior secretario general, el actual secretario general, tienen esa misma visión. El problema que tenemos acá, el problema entre comillas, porque puede ser una oportunidad, es que ya se han sentado las bases de un límite. No es que se va a constituir como otra ONU, la OCDE. Hay una cantidad de países máxima a la cual se va a recibir, y se va a mantener dentro de las credenciales de países con grandes visiones de desarrollo que de por sí, y algo en paréntesis, son tomadas en cuenta por los organismos multilaterales, por diferentes organizaciones, por bloques, incluso, por ejemplo, la Unión Europea, cuando hacen revisiones sobre un país al cual le están dando crédito, ahí sí, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la CAF, como la Alianza Francesa, como cualquier otro ente internacional, ven si es o no parte de la OCDE. Es parte, tiene check. Ya se parte del hecho de que es responsable o quiere ser responsable en el corto plazo, que hay una visión y una voluntad política. Es a partir de ahí donde ya empiezan los réditos a favor. Es casi que de efecto inmediato. Entonces, cuando hay alguna duda en el Congreso argentino, simplemente se contacta a los embajadores, al embajador en París, y se empiezan a contactar con los equipos técnicos, y empiezan a nutrir de mucha densidad técnica cada decisión que se va a tomar en el corto y mediano plazo. Esa es la gran valía que tiene la OCDE. A mí me da un poco de envidia sana, porque cuando lo escucho, Jonathan, parece que estás hablando con un representante que tiene 500, 600 años de democracia, por cuestiones que son naturales y normales. Primero, que hay que dejarse ayudar. Nosotros, Juan, nunca nos dejamos ayudar porque consideramos que con lo nuestro es suficiente. Acá Jonathan justamente hablaba de saber escuchar, de en un mismo cuarto, ponía como ejemplo Jonathan, sentar a los sindicatos, a las fuerzas vivas, algo impensado hoy todavía acá en nuestro país. Y qué importante, Jonathan, la alternancia, ¿no? Que respetar la alternancia democrática, que puede ser la derecha un día, la izquierda otro día, pero siempre dentro de ese marco que vos decías, donde nadie sale. Qué importante que sería que lo entendamos acá, porque la verdad, nosotros acá, Jonathan, y vos lo debes saber muy bien, no creemos mucho en la alternancia, creemos que el que se fue hizo todo mal, entonces nosotros tenemos que reconstruir todo. Y en ese sentido yo creo que esto que vos estás hablando es una mirada de un futuro hacia donde van los países que realmente están dispuestos a dejarse ayudar. Espero que, como dice Juan, nuestro país se deje ayudar. Pues en la fe, y que yo siempre le he transmitido a Juan, la esperanza de acá de Costa Rica es ver a Argentina fortalecida, posicionada en lo que yo creo tiene que ser, que es parte de los países que patean la bola dentro del partido, y no de los que son espectadores creyendo que son, con su afición, simplemente un jugador más. Me parece que Argentina tiene la 10 puesta, tiene que tenerla puesta, y la visión es básicamente lo que nos diferencia a todos los que queremos estar dentro de la OCDE o de una visión de desarrollo como la que promueve la OCDE. Una visión de entender que el que estuvo no fue perfecto, pero que construyó algo que tenemos que fortalecer para el siguiente escalón y seguir adelante. No podemos estarnos devolviendo como sociedad, no nos podemos estar devolviendo como el efecto boomerang de para ir a ver cómo quedó todo y empezar a
a hacer el análisis. Acá decimos en Costa Rica que somos el país más analizado del planeta. Hay informes del informe de los informes. Ya sabemos cuál es el problema. Lo que queríamos es ver cuál es la solución. Y a partir de ahí tomamos la decisión en el 2010. Con este gobierno del 2014 al 18 hubo un impasse lamentable, perdimos tiempo valioso. Y cuando llegamos en el 18, las autoridades, don Ángel Gurría y todo el equipo técnico de la OCDE nos dijeron: no tienen tiempo ilimitado, esto es una invitación por tiempo limitado y se les vence. Entonces necesitamos ver que hay voluntad, y esa voluntad va de la mano con que los comités, los 22 comités, no pasan reunidos 24/7, lo hacen 2 veces al año, y si se les pasa la junta o la reunión de embajadores de los países miembros de ese comité del semestre, pues perdieron el barco, se les fue y quedaron en la orilla a punto de desembarcar y no lograron entrar a la OCDE. Eso nos hizo un baño de agua fría, nos puso las papas en remojo, nos volvimos a ver todos los grupos políticos y dijimos: vamos para adelante, al punto de que incluso había un partido político más radical que el gobierno hacia la izquierda, y entendiendo la visión de desarrollo, entendiendo que era para beneficio del país, no bloqueó. Y ya con eso habíamos logrado algo impensable en otros momentos, porque era un bastión que parecía no iban a permitir que se avanzara, y permitieron, obviamente fiscalizando, obviamente supervisando, obviamente revisando, pero todo era transparente, y ese fue parte de lo principal que logramos desde la presidencia: ser transparentes, tender puentes con todos, llevar a quien fuera necesario de los líderes del Congreso a la OCDE para que entendieran en carne viva qué era lo que se hacía allá, y logramos esa conciencia. Los medios de comunicación no atacaron el proceso, y en medio de una pandemia donde se supone el país tenía que viajar, los líderes del país tenían que viajar a París a entregar el estatuto, el acuerdo ya final de adhesión, no se pudo. Tuvimos que hacerlo a través de la embajada de Francia en Costa Rica para poder entregar ese documento, y después, cuando pasara la pandemia, que se hiciera el traslado oficial del documento a París. Pero resolvíamos de una u otra forma todos los peros en medio de la pandemia, lo logramos, y yo creo que no hay excusas. El asunto es responderse una simple pregunta: ¿queremos avanzar? ¿Sí o no? Y si queremos avanzar, entonces pongámonos a conversar, entendámonos, y tenemos que crear, porque fuera de las paredes de los congresos están las personas que verdaderamente merecen el respeto de que se tomen buenas decisiones. Muchas gracias, Jonathan. Acá hemos terminado aquí, vamos a volver a consultarte. Creo que hay que analizar el caso Costa Rica. Hernán, cierro con esto. Vos sabés que Costa Rica, y lo digo enfrente de él, es un país que se tiene que sentir orgulloso. Es el país de mejor calidad democrática de América Latina y el Caribe. Es un país que no tiene fuerzas armadas por decisión propia, porque son inteligentes. Dicen, bueno, en su caso, bueno, es difícil, ¿no? Entonces apuestan por la paz. Es un ejemplo de la paz para todo el mundo. Así que bueno, todos tenemos desafíos, pero me parece muy interesante esta experiencia comparada, y ojalá, Jonathan, que nos puedas dar una mano también aquí, que te convoquen a escucharte en el Congreso, en el Ejecutivo. Así que bueno, te vamos a volver a invitar. Te mando un fuertísimo abrazo aquí con Hernán, y gracias, y vamos a seguir con este tema que es tan importante para la Argentina. A la orden estamos. Un abrazo para todos allá en Argentina. Un abrazo. Bien, excelente nota, muy bien, la verdad, clarísimo. Cuánta envidia, cuánta envidia. Bueno, qué sé yo. Sana envidia. Totalmente, totalmente. 30 minutos pasaron ya de las 9 de la noche, tenemos otro invitado, ¿no, Juan? Sí. Ahí ya vamos a una breve pausa, entonces, ¿te parece? Y ya entramos con el próximo invitado. ¿Cómo no? Excelente.